Hola, buenas tardes, mi nombre es David Eduardo López Pérez. El día de hoy hablaremos sobre taller de inmovilización de fracturas, luxaciones y esguince. Pudiendo clasificar la definición de cada una de estas es que la inmovilización es la supresión temporal del movimiento de una articulación o de un segmento óseo fracturado. En esto se clasifican las tres acciones, que es un sistema inestable, que son las ortesis y los vendajes, un sistema semiestable, que son las férulas, ya sean elásticas o firmes, y un sistema rígido, que ya es el yeso por completo. Encontramos como primer punto que las fracturas es la discontinuidad parcial o total de un hueso a una consecuencia de un golpe, una fuerza o una tracción cuya inestabilidad suspenderá la elasticidad del hueso. Esto sabemos que son las acciones mecánicas hacia el hueso. En una luxación es la separación completa de dos huesos que unen una articulación o forman una articulación. El esguince es la separación completa de dos huesos por el daño de ligamentos a la articulación. Entonces, para distinguir qué es una luxación y qué es un esguince, es que en la luxación hay una separación continua de una articulación por dos huesos, y en un esguince hay una torcedura de los ligamentos que apoyan y confortan a una articulación. Mi objetivo de esta práctica es que en la inmovilización pues es favorable la sujeción, la protección y la prevención. En una fractura es para reducir el compromiso sobre la herida o a través de tener una hemorragia. Esto para detenerla. Fijar el material de curación sobre la herida y evitar la entrada de gérmenes. Dentro de lo que ya es una luxación es para eliminar el movimiento de una articulación de un miembro lesionado, sabiendo que entre menos movimiento es mejor. Y para una esguince es abrigar distintas partes del cuerpo, ya que sabemos que en un esguince, entre más sea el cuidado óseo, es menor el dolor. Mis principios dentro de la inmovilización es que en una fractura del hueso se debe de inmovilizar al menos una articulación por encima o por debajo de la otra. Se ayuda a la persona si está en choque. Y dentro de los principios para una fractura es que si existe una herida, cubrirla con los apósitos estériles antes de colocar una férula. Esto para no dañar o lesionar la piel. Mantener una línea y un eje central del cuerpo y mantener la articulación en su posición funcional. Dentro de la luxación, mi principio es inmovilizar el hueso a esta por encima o por debajo de la lesión si hay una fractura de la articulación. Y por último, lo que es el esguince, mi principio es que la venda no debe de tener ni mucho ni poco afloje. También aplicar compresión de hielo para aliviar las hinchazones o los eritemas y ayudar a aliviar el dolor. Mis materiales a utilizar para cada una de estas partes, ya sea para la fractura, para la luxación y para el esguince, es que para una fractura se necesita una venda de 10, un inmovilizador rígido, que en este caso puede ser una férula elástica, un pedazo de madera o un pedazo de cartón. Para la luxación se necesita de igual manera una venda de 5 o de 10 centímetros dependiendo de la localización de la zona, y una compresa fría. Para un esguince se necesita hielo, se necesita una compresa, se necesita una almohada para la elevación del miembro y se necesita una venda de 5 centímetros. Para cualquiera de estos materiales, también lo primordial son tijeras y cinta para la fijación. Dentro de las acciones que se deben de hacer uno como enfermero es que en la fractura debemos realizar la revisión vital y tratar las condiciones que ponen en peligro de la vida del paciente. Se explora el pulso y la movilidad, la sensibilidad y la colocación del miembro antes de colocar la férula. No fuerce el alineamiento ni la desconformidad de la articulación. Traslade para su valoración a un especialista. Dentro de las intervenciones para una luxación es limitar el movimiento de la parte afectada, fijar la férula y implicar una compresión directa. Y dentro de las intervenciones para un esguince, el tratamiento inicial es un reposo, evitar el apoyo del miembro afectado, ya sea un pie o una mano, las compresiones para proteger al miembro y evitar el proceso inflamatorio, poner en una compresa hielo y hacer su evaluación constante. Más adelante les mostraré cuál es la técnica
para las maniobras de esta inmovilización en estas tres partes. Bueno, empezamos con la representación de lo que se debe de hacer ante una inmovilización de una fractura. Para eso mis materiales ya están reunidos, que es guantes, cubreboca, estas por las medidas de seguridad que se llevan en el día de hoy, cinta, tijeras, una venda de 10 o de 5 centímetros y un inmovilizador rígido que, como les había mencionado, puede ser una férula elástica, un pedazo de madera o un pedazo de cartón. Mi cartón ya lo moldeé al tamaño de lo que le voy a hacer la representación. Para eso comenzamos con el lavado de manos con alcohol gel al 70% en sus 8 tiempos y la colocación de cubrebocas. Para nuestros medios de seguridad, que es cubrebocas y guantes, se vuelve a hacer la realización del lavado de manos con alcohol gel al 70% en sus 8 tiempos. Después de haber realizado el lavado de manos, se inicia. Esto se presenta con el paciente para tener una comunicación activa y sacarlo de su estado de choque, ya que sabemos que contrae una fractura de hueso y no sabemos si es externa o interna. En este caso es una fractura interna en el cual no se ve ninguna lesión en la superficie del brazo. Entonces pues comenzamos. Necesitar tener un espacio libre y pues se va a comenzar. Vamos a necesitar una venda extra para tener una firmeza en la mano y evitar algún movimiento. Ponemos el cartón moldeado a nivel de lo que agarre dos articulaciones distal y proximal. La distal, ya que es una fractura a nivel medial del antebrazo, se tiene que agarrar la articulación de la muñeca y la articulación del codo. Es por eso el tamaño del cartón. Vamos a comenzar. Vamos a poner un soporte vital para tener el funcionamiento correcto de la sangre. Ponemos el antebrazo y vamos a comenzar con la inmovilidad. Se va a hacer un vendaje en espiga o en espiral o circularmente, ya que va a ser solamente para la inmovilización del paciente. Vamos a ir dándolo en círculos o en espiral. Esto yéndolos lentamente. Se inicia con dos circulares para tener una fijación de la inmovilización y se continúa en espiral. Haciendo una compresión firme para evitar el movimiento de la articulación o del hueso dañado. Así queda nuestra inmovilización de una fractura de un miembro inferior, que es el antebrazo. Entonces esto es lo que se debe de hacer ante una inmovilización de una. Continuamos con la inmovilización de una luxación. Para esto se va a hacer un cabestrillo. El cabestrillo es un vendaje que se lleva para alguna luxación de lo que es la luxación del hombro. Se coloca al paciente firmemente, pidiéndole que su brazo izquierdo, que es el dañado, esté a un ángulo de 90 grados. Aunque el vendaje se llama vendaje del Walpole, se dice que se debe de tener con firmeza la mano a la altura del pecho, pero sabiendo que no hay un ángulo a 90 grados, en el momento que se le quite el vendaje y estire, va a tener alguna lesión en el nervio que hace el movimiento de la articulación del codo. Entonces se le pondrá al paciente a nivel del abdomen en un ángulo de 90 grados. Bien, es por eso que se debe de vendar el brazo
por completo, ya que sabemos que existe la sudoración, que a los 3 días se hace sebo, y como es una articulación dañada al cual no se puede mover, en mi caso me gusta vendar el miembro dañado. Obvio, esto no se debe de hacer porque es una lesión en el codo, pero como lo estoy haciendo solo, nos vamos acercando hasta la axila. Lo fijamos, ponemos igual un algodón en la axila para evitar una fricción. Se le pide al paciente que se coloque la mano en un ángulo de 90 grados, de 20 o de 30 centímetros. Se empieza y se sube a la altura del hombro. Se da la vuelta y se empieza a sujetar lentamente. Esto va a dar vuelta a través de lo que es el costado y se enrolla así las vueltas que sean necesarias. Una vez terminado, la sujeción del brazo queda tanto cubierto el hombro como el antebrazo, y esta va a ser una inmovilización a un paciente con luxación de hombro. Por último, vamos a necesitar una venda de 10 o de 5 centímetros, la cinta para las fijaciones y las tijeras para cortar. Vamos a hacer un vendaje en 8 en el tobillo. Vamos a iniciar con 2 círculos a la altura por encima de lo que es el talón de Aquiles, siempre recordando la referencia que se debe dejar en todo vendaje. A mí me gusta hacer esta referencia, que es subir un poco el extremo inicial de la venda, hacer un giro, bajar la referencia e iniciar con nuestro segundo giro simple. De ahí vas a hacer un deslizamiento medio de la planta del pie. Vamos a subir y daremos nuestra primera vuelta. Seguimos y hacemos el siguiente movimiento. Damos un giro para tener firmeza y sujeción correcta y volvimos a subir lentamente. Bajamos. Nos damos otro giro simple y subimos. Agarramos la cinta, ponemos y así nos queda un vendaje en 8 para un esguince de tobillo. Bueno, hemos terminado con la inmovilización de una fractura, de una luxación y de un esguince. Para esto nos retiramos, hacemos un lavado de manos con alcohol gel al 70% en sus 8 tiempos. Nos retiramos guantes y cubrebocas. Una vez retirado los guantes y cubrebocas, volvemos a hacer el lavado de manos al 70% de solución alcohol gel en sus 8 tiempos. Una vez visto las técnicas de realización que se debe de hacer en una fractura, en una luxación y en un esguince, tenemos que tomar en cuenta las intervenciones, y es por eso que las intervenciones mencionadas con anterioridad
se tienen que tomar muy en cuenta para ver las observaciones, las precauciones y las medidas de seguridad. En las observaciones, debemos mantener que la capacidad del hueso para moverse es muy frágil. Mantener una firmeza y una estabilidad del vendaje para tener una buena firmeza estable. Mantener firme y recta la articulación para evitar un daño a terceras lesiones. Evitar el apoyo de la articulación lesionada y poner una compresa fría de inmediato. Dentro de las precauciones es verificar la hemorragia haya parado, verificar y ubicar las zonas aledañas dañadas, mantener el reposo indicado y evitar la movilidad constante. Dentro de la luxación, las precauciones es mantener la sujeción y compresión activa del vendaje para evitar el dolor, mantener firme y alinear la extremidad para aliviar una nueva disponibilidad de la articulación. Y dentro del esguince, mi precaución es mantener activa la compresión para disminuir el proceso inflamatorio, evitar la prolongación del dolor, evitar las movilizaciones bruscas para no lesionar el ligamento o tendón anteriormente. Mis medidas de seguridad también están clasificadas. Para la fractura, una medida de seguridad es tener la asepsia y antisepsia de la zona para evitar el proceso de infección, evitar fricciones y roces que conlleven a una infección igual. Para la luxación es mantener firme la articulación sin saber o hacer movimientos bruscos, hacer formentos calientes y fríos si sea necesario, activar la rehabilitación cuando sea necesario. Para el esguince, la medida de seguridad es mantener la evaluación de la extremidad lesionada, comprimir correctamente el vendaje para evitar cualquier eritema o úlcera por lesión. Bueno, de mi parte eso es todo, espero me hayan entendido. Mi nombre es David Eduardo López Pérez, nos vemos en el siguiente video.